Cuando las luces se apagan, no solo desaparece el día, desaparece también el ruido que distraía, las voces que entretenían, las ocupaciones que maquillaban el vacío. Lo que queda es el eco del propio corazón, latiendo solo, en una habitación que de repente parece demasiado grande y demasiado vacía. Las paredes guardan secretos, secretos de lágrimas que nadie vio, de suspiros que se ahogaron en la garganta, de oraciones que apenas llegaron a ser palabras y que más parecían gemidos, rotos, inconclusos, desesperados. En esa hora, cuando el reloj marca las 3 de la mañana y el mundo duerme, hay un alma que no puede hacerlo, porque cuando el cuerpo busca descanso, pero el alma solo encuentra angustia, la noche se convierte en un desierto. Los recuerdos empiezan a desfilar, uno detrás de otro, como soldados de tristeza, marchando sobre un terreno ya desgastado por el dolor, fracaso tras fracaso, oración tras oración, sin respuesta, promesas que parecen lejanas, milagros que parecen reservados solo para otros y no para vos. Y en medio de esa oscuridad emocional, una pregunta empieza a crecer, primero como un murmullo, después como un grito sordo que llena el pecho. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde está la esperanza? Cuando la fe comienza a resquebrajarse, ¿dónde está la paz? Cuando cada latido es una batalla, ¿dónde está el alivio? Cuando incluso las lágrimas ya no salen, ¿dónde está el Dios de los milagros? Cuando lo único que sentimos es silencio, la noche, esa larga, interminable noche, se convierte en un espejo de la propia debilidad. La mente juega en contra, trayendo temores, acusaciones, mentiras. Esto no va a cambiar. Dios ya no te escucha. Nadie vendrá a rescatarte. Y lo peor es que, por momentos, creemos en esas mentiras, porque la desesperanza, cuando se instala, es como un veneno que va apagando, poco a poco, cada rincón de luz dentro del alma. Pero en ese mismo escenario de oscuridad, en ese mismo lugar donde las lágrimas caen sin que nadie las vea, sucede algo que no siempre percibimos. El cielo observa, Dios escucha, y aunque la respuesta todavía no llegó, el proceso ya comenzó, porque cada noche, por más larga que sea, tiene un límite, y cada lágrima tiene un peso eterno ante los ojos de aquel que ve incluso lo que otros no pueden ver. El salmista David, antes de cantar su victoria, antes de proclamar su alegría, conoció esta misma noche, una noche que parecía eterna, un valle de sombra y de muerte, donde su voz apenas era un eco ahogado entre suspiros. Él escribió, Señor, a ti clamé y me sanaste. Pero ese clamor no fue suave, fue un clamor de alguien al borde, de alguien que sintió que la vida se le escapaba. Por eso, si ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, sentís que estás en el mismo lugar, en esa misma habitación oscura, con ese mismo peso en el pecho, quiero que sepas algo. Esto no es casualidad. La misma mano que levantó al salmista, la misma voz que respondió en el momento más inesperado, hoy está más cerca de vos de lo que imaginás, porque aunque el enemigo te haya susurrado 1000 veces que esto es el final, la historia aún no terminó. Y antes de que avancemos juntos en esta reflexión, quiero que hagas algo por un momento. Respira hondo, deja que el aire llene tus pulmones y repetí, en silencio o en voz alta, si podés. Señor, todavía estoy aquí, todavía creo, todavía espero, porque ese es el primer paso. Reconocer que incluso en medio de la noche aún hay una pequeña llama
que se rehúsa a apagarse. La historia que estás a punto de escuchar no es solo una narración antigua, es un espejo, es un reflejo, es una invitación, una promesa escrita en medio de lágrimas, pero sellada con esperanza. Y mientras la madrugada sigue su curso y el mundo allá afuera sigue durmiendo, el cielo ya comenzó a preparar tu mañana, porque no importa cuán larga haya sido tu noche, no importa cuántas lágrimas hayas derramado, el Dios que convirtió el llanto en danza, hoy tiene un mensaje solo para vos, y ese mensaje comienza ahora. ¿Y si todo lo que hoy sentís fuera solo el comienzo de algo mucho más grande? ¿Y si el dolor no fuera el final, sino el prólogo de un milagro? ¿Y si la noche que te envolvió estuviera a punto de ceder ante la luz de un amanecer que todavía no viste? El corazón humano tiene una capacidad infinita de sentir. Puede amar, puede soñar, puede creer, pero también puede quebrarse. Y cuando se quiebra, cuando la esperanza parece haberse escurrido entre los dedos, cuando las fuerzas se agotan y las oraciones parecen chocar contra un cielo de bronce, es ahí, justo ahí, donde Dios comienza a escribir las historias más inolvidables. Esta es una de esas historias, una historia que comenzó con lágrimas y terminó con alabanza, una historia que nació en medio de la desesperación y floreció en victoria, una historia que podría parecer lejana, pero que hoy, mientras escuchas estas palabras, se acerca a tu propia realidad, porque el dolor que estás sintiendo, ese que guardas en silencio, ese que nadie más conoce, no pasó desapercibido ante los ojos del Creador. Tus lágrimas fueron vistas, tus oraciones fueron escuchadas, y aunque la respuesta aún no llegó, la promesa sigue en pie. El salmista escribió: el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. Pero para entender esa alegría, primero hay que hablar de la noche, una noche que no solo es ausencia de sol, sino presencia de dudas, de temores, de batallas internas que parecen no tener fin. Una noche donde el enemigo susurra que todo está perdido, donde la soledad se convierte en compañera, donde la almohada se vuelve testigo silenciosa de lágrimas invisibles. ¿Te suena familiar? ¿Acaso no te encontraste alguna vez preguntándote por qué las cosas no cambian? ¿O por qué Dios guarda silencio justo cuando más necesitas una palabra? Este video no está hecho para entretener. No estás aquí por coincidencia. Estás aquí porque el cielo quiso que escucharas que hay un propósito, incluso en tu dolor. Hoy vamos a caminar juntos por el mismo sendero que recorrió David. Vamos a atravesar la noche, vamos a enfrentar las lágrimas, vamos a sentir el peso de la desesperanza, pero también vamos a ver cómo Dios transforma el lamento en danza. Y antes de seguir, quiero pedirte algo desde el fondo de mi corazón. Si en este momento, mientras escuchas, sentís que estas palabras están hablando directamente a tu vida, si reconoces que este mensaje es una respuesta que tu alma estaba esperando, te invito a que nos acompañes de una forma especial. Dale un like a este video, no por el algoritmo, no por una métrica, sino como un acto de fe, como un amén silencioso, como una confirmación de que estás recibiendo esta palabra. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal Momento de Alabanza. No sabes cuántas personas, tal vez en este mismo momento, están necesitando escuchar una palabra de esperanza. Y cada suscripción, cada comentario, cada interacción nos ayuda a seguir llevando este mensaje más lejos.
Deja en los comentarios un simple: Señor, creo que mi mañana ya viene, porque a veces escribirlo también es una forma de declarar, de profetizar, de creer. Ahora, respira profundo, porque lo que viene a continuación no es solo una historia, es un viaje espiritual, un trayecto que te va a llevar desde el valle de la sombra hasta la cima de la gratitud. Vamos a hablar de lágrimas. Sí, vamos a hablar de noches oscuras. También, pero sobre todo, vamos a hablar del Dios que no falla, del Dios que escucha, incluso cuando creemos que no lo hace, del Dios que ya está preparando tu amanecer, porque si hay algo que este capítulo de la Biblia nos enseña, es que ninguna noche es eterna y que la tristeza nunca tendrá la última palabra. Seguí con nosotros, porque el siguiente paso es entrar en la parte más profunda del conflicto, ahí donde parece que ya no queda salida, ahí donde el dolor grita y el cielo guarda silencio, ahí donde muchos pierden la fe, pero unos pocos la sostienen y ven el milagro. Vamos juntos, porque el viaje recién comienza. El dolor tiene muchas formas. A veces es físico, otras veces es invisible, pero hay un tipo de dolor que es aún más devastador, el que ataca al espíritu, el que golpea el alma, el que siembra preguntas donde antes había certezas. David conocía ese dolor, ese momento en que las fuerzas fallan, en que los amigos desaparecen, en que el cuerpo se debilita y la mente se llena de voces que solo traen confusión. En su prosperidad, él decía: nunca seré conmovido. La confianza parecía firme, la vida parecía estable, todo parecía bajo control. Pero bastó un suspiro de silencio divino, una pausa en la presencia de Dios, para que la tierra bajo sus pies comenzara a temblar. Escondiste tu rostro y fui turbado. Así escribió, así lo confesó. Y no era solo una metáfora, era una realidad espiritual, una caída emocional, una crisis de fe, un terremoto interior que lo llevó a enfrentar la pregunta que más aterra a cualquier creyente: ¿y si Dios se alejó? Las noches que antes estaban llenas de canciones, ahora estaban llenas de llanto. Los días que antes eran de victoria, ahora eran de derrota. La risa fue reemplazada por el lamento, la danza por el silencio. La enfermedad llegó, la debilidad avanzó, el cuerpo comenzó a fallar y con cada latido parecía que la vida se le escapaba. El salmista, que antes lideraba en alabanzas, ahora apenas podía susurrar una oración. La voz que antes cantaba, ahora temblaba. Las manos que antes se levantaban en adoración, ahora apenas podían sostenerse. El enemigo no tardó en aprovechar. Las dudas comenzaron a multiplicarse. ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿De qué te sirvió orar? Si igual terminaste así, tal vez nunca fuiste realmente escuchado. Y en medio de ese torbellino emocional, David hizo lo que su corazón sabía hacer, incluso en la oscuridad. Clamó, no con palabras elocuentes, no con frases cuidadosamente estructuradas, sino con gritos del alma, con gemidos de angustia, con súplicas nacidas del abismo de su desesperación. A ti, oh Señor, clamé, y al Señor supliqué. En su oración hubo honestidad brutal, no hubo máscaras, no hubo pretensiones, solo una verdad desnuda, sangrante, real. Le habló a Dios, como quien sabe que solo Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Le preguntó: ¿qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Era un clamor, desesperado, pero lleno de fe. Una fe que, aunque herida,
aún respiraba, una fe que, aunque temblorosa, aún se negaba a morir, y mientras el salmista lloraba, mientras su cuerpo decaía, mientras sus pensamientos eran un caos, el cielo seguía en silencio, porque a veces, antes de la respuesta, Dios permite el proceso, un proceso que forja, que purifica, que revela lo que hay realmente en el corazón, un proceso, donde la fe deja de ser teoría y se convierte en un grito, en una necesidad, en un acto de rendición absoluta. La lucha de David es la misma que hoy muchos están viviendo, la lucha de creer, incluso cuando todo parece perdido, la lucha de sostenerse cuando las fuerzas no alcanzan, la lucha de levantar los ojos cuando el alma solo quiere rendirse. Este es el dilema del corazón humano, esperar cuando parece que Dios no viene, pero incluso en esa espera, incluso en ese valle, incluso en ese silencio, Dios sigue estando ahí, observando, escuchando, preparando el momento perfecto para intervenir, porque en la economía de Dios ninguna lágrima se desperdicia, ningún clamor cae al vacío, ningún corazón quebrantado queda sin respuesta. Y mientras la noche continúa y el dolor parece intensificarse, algo, en lo invisible, comienza a moverse, porque justo cuando el ser humano llega al límite, justo cuando la esperanza parece un hilo a punto de romperse, justo cuando la fe es improbada en su máxima expresión, es ahí donde Dios empieza a preparar el milagro. La historia aún no terminó, el dolor aún tiene un propósito y la noche, aunque larga, está a punto de ceder. Seguí con nosotros, porque en el próximo capítulo vas a ver lo que sucede cuando el cielo finalmente responde. El silencio puede ser más aterrador que el grito, más devastador que el llanto, más oscuro que la noche misma, porque cuando uno clama y la respuesta no llega, el alma empieza a desgarrarse desde dentro. David sabía lo que era suplicar y no escuchar nada. Sabía lo que era llorar hasta quedarse sin lágrimas y sentir que el cielo seguía cerrado. Sabía lo que era caminar por habitaciones donde antes había luz y ahora solo había sombras. Cada rincón de su vida parecía hablar de pérdida. Su cuerpo, débil, su espíritu, cansado, su mente, saturada de preguntas sin respuesta. Y en esos días, cuando ni la voz sale, cuando el aire parece pesar toneladas, la duda se convierte en un monstruo que se alimenta del cansancio, de la soledad, del dolor acumulado. ¿Realmente Dios me escucha? ¿Acaso fui tan lejos que ya no hay vuelta atrás? ¿Será que esta vez Dios no va a intervenir? Las noches eran largas, el sueño inalcanzable, el corazón al borde del colapso. Había días en que el sol salía, pero para David todo seguía oscuro. La comida no tenía sabor, la música ya no tenía sentido, las palabras de ánimo de otros sonaban vacías, huecas, lejanas, y cuando todo eso se combina, cuando la tristeza se instala, cuando la angustia parece tener raíces, es fácil, demasiado fácil, creer en la mentira más peligrosa de todas. Dios se olvidó de mí, porque la mente comienza a buscar culpables, y cuando no los encuentra afuera, los encuentra adentro. La culpa comienza a gritar: esto te pasa porque no fuiste lo suficientemente fiel, porque pecaste, porque fallaste, porque no mereces su ayuda. El enemigo, experto en acusar, aprovecha cada segundo, cada recuerdo de un error pasado, se convierte en un látigo que golpea el corazón. Cada oración olvidada, cada promesa incumplida, cada instante de debilidad
es usado como prueba, como evidencia de que Dios ya no está. David, quebrado, solo y sin fuerzas, volvió a hacer lo único que podía hacer. Clamó otra vez, pero esta vez ya no fue con confianza, fue con desesperación, con la voz entrecortada, con el cuerpo temblando, con el alma al borde de rendirse. Oye, oh Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayuda. No pidió riquezas, no pidió poder, no pidió aplausos, ni reconocimiento. Solo pidió misericordia. Solo rogó por un poco de ayuda. Pero el cielo seguía en silencio. Y ese fue el punto más bajo. Ese momento en que uno mira al vacío y el vacío devuelve la mirada. Ese segundo eterno donde el miedo y la fe pelean su última batalla. Porque hay un tipo de dolor que no se cura con palabras humanas. Hay heridas que solo el toque de Dios puede cerrar, y cuando el espíritu humano llega a ese lugar, a ese límite, a ese fondo, ya no queda nada, excepto una rendición absoluta, una entrega, sin condiciones, una aceptación de que si Dios quiere actuar, será por gracia, no por mérito, por amor, no por obligación, por misericordia, no por exigencia. Y mientras David respiraba, entre suspiros de agotamiento, mientras sus ojos permanecían abiertos en la madrugada, esperando un cambio que no llegaba, algo comenzó a suceder en el ámbito espiritual, invisible a los ojos humanos, imperceptible para el cuerpo físico, pero en el cielo, el movimiento ya había comenzado. Los ángeles, que antes parecían inactivos, recibieron órdenes. La misericordia empezó a fluir como un río retenido por mucho tiempo, a punto de romper sus diques, porque hay una verdad eterna escrita en el corazón de las Escrituras y también en el corazón de cada creyente quebrantado. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. El tiempo de la prueba estaba llegando a su fin. La noche, aunque larga, ya estaba en sus últimos minutos, pero David todavía no lo sabía. Todavía respiraba como quien espera un desenlace doloroso. Todavía lloraba como quien no sabe que la respuesta ya está en camino, porque a veces el cielo espera hasta el último segundo para intervenir de la manera más gloriosa, más inesperada, más transformadora. Y es ahí, exactamente ahí, donde comienza el siguiente capítulo de esta historia, el capítulo donde Dios rompe el silencio. Seguí con nosotros, porque en el próximo bloque vas a presenciar el momento donde el Todopoderoso decide hablar y cambiarlo todo. Y entonces, cuando la noche parecía haberse instalado para siempre, cuando cada rincón de la habitación estaba impregnado de cansancio, cuando el cuerpo ya no respondía y el alma solo deseaba rendirse, en ese instante, en el más profundo silencio, Dios se levantó de su trono y decidió intervenir. No hubo relámpagos, no hubo terremotos, no hubo grandes señales visibles para los hombres, pero en el mundo espiritual hubo un estremecimiento que cambió el curso de la historia. El aire, de repente, comenzó a pesar distinto. Una presencia sutil, pero inmensamente poderosa, invadió el espacio donde David yacía derrotado. Una brisa, que no era de este mundo, recorrió la habitación. Era como si el dolor, que había construido paredes, de pronto comenzara a derrumbarse, piedra por piedra, lágrima por lágrima. El corazón, que minutos antes parecía latir por inercia, empezó a recuperar fuerza. La respiración, que antes era entrecortada y débil, ahora se volvía más profunda, más llena de vida.
David abrió los ojos y por primera vez, en lo que pareció una eternidad, sintió que algo, o mejor dicho, alguien, estaba allí, con él. No era una ilusión, no era producto del cansancio, era la visita del Dios que no falla, del Dios que, aunque a veces guarda silencio, jamás abandona. Las lágrimas siguieron corriendo, pero ahora ya no eran de desesperación, sino de asombro, de alivio, de gratitud profunda, porque en ese momento el salmista entendió que Dios siempre había estado allí, observando cada lágrima, escuchando cada suspiro, contando cada minuto de su sufrimiento, y como si el universo entero se detuviera por un segundo, el Espíritu de Dios comenzó a restaurar lo que el dolor había destruido. Primero, la mente. Los pensamientos de derrota empezaron a desvanecerse como niebla ante el sol. La culpa, el miedo, la desesperanza se disolvieron bajo el peso de la gracia. Luego, el cuerpo, las manos temblorosas, recuperaron su fuerza. Los pulmones, llenos de aire renovado, respiraron como si fuera la primera vez. El corazón, latiendo con vigor, como si hubiera vuelto a la vida. Y después, el alma, esa parte más profunda, más oculta, más frágil, fue abrazada, envuelta, sanada por la misericordia de Dios. El lamento fue reemplazado por un canto, no uno ensayado, no uno aprendido, sino un canto espontáneo, nacido del encuentro real con el Dios de la restauración. David, con voz quebrada pero firme, exclamó: «Has cambiado mi lamento en danza, me ceñiste de alegría». Las paredes, que antes fueron testigos de la angustia, ahora escuchaban alabanza. El suelo, que había recogido tantas lágrimas, ahora vibraba con pasos de adoración. El aire, antes cargado de tristeza, ahora estaba impregnado de gratitud. Y en lo más alto de los cielos, el Padre sonreía, porque un hijo que estuvo al borde de la desesperación, ahora estaba de pie otra vez. Pero no era el mismo hombre, no, era alguien transformado por el fuego de la prueba y por el bálsamo del amor divino, alguien que ahora entendía que el dolor nunca fue un castigo, sino una oportunidad para conocer a Dios de una forma más profunda, más íntima, más real. La noche había terminado, la tristeza había cumplido su ciclo y la mañana, finalmente, había llegado. El rostro de David reflejaba algo que solo aquellos que han sido rescatados por Dios pueden entender: una mezcla de cansancio con victoria, de lágrimas con sonrisa, de fragilidad con fe inquebrantable, porque así es como Dios obra, cuando todo parece perdido, cuando el diagnóstico es final, cuando la puerta está cerrada, cuando el corazón ya no tiene fuerzas. Dios llega con su tiempo perfecto, con su poder imparable, con su amor que no tiene medida. Y si hoy, mientras escuchas esta historia, sentís que estás viviendo tu propia noche oscura, quiero que recuerdes esto: el mismo Dios que levantó a David, el mismo Dios que cambió su lamento en baile, el mismo Dios que transformó la desesperación en un testimonio, hoy sigue obrando. Tal vez no lo veas todavía, tal vez el silencio te haga dudar, pero créeme, Dios ya comenzó a escribir el próximo capítulo de tu vida. La tumba no fue el final de Jesús, el exilio no fue el final de José, el valle de lágrimas no fue el final de David, y tu dolor no será el final de tu historia, porque cuando Dios decide intervenir, nada, absolutamente nada, puede seguir igual. El clímax ha llegado y la gloria
está por manifestarse. Seguí con nosotros, porque en el próximo capítulo vamos a detenernos, a reflexionar juntos sobre lo que todo esto significa para tu vida. Hoy, ahora que conociste la historia, ahora que recorriste junto a nosotros el valle del dolor, el eco del silencio y el milagro de la intervención divina, es momento de detenernos, de respirar profundo y de preguntarnos, ¿qué significa todo esto para vos? No estás viendo este video por casualidad. No fue una coincidencia que justo hoy, en este momento, estas palabras estén llegando a tu vida. Dios tiene una forma misteriosa, pero perfecta, de hablar a sus hijos. Y hoy está hablando a vos. La historia de David no es solo un relato antiguo, es un espejo, un reflejo de lo que muchos, quizás vos, están viviendo ahora mismo. Tal vez también sentiste el peso de una noche demasiado larga. Tal vez te cansaste de orar y no ver respuestas. Tal vez el silencio de Dios te hizo creer que estabas solo, que tu fe era inútil, que el cielo se había cerrado para siempre. Pero hoy, a través de este mensaje, Dios te está recordando una verdad eterna. Él nunca te abandonó, ni un solo segundo. Tus lágrimas fueron vistas, tus oraciones escuchadas, tus suspiros almacenados, como perlas de valor incalculable, ante su trono de gracia. Y aunque a veces el proceso duele, aunque el quebranto parece insoportable, aunque la prueba parece interminable, Dios está obrando. Quizás no en el tiempo que esperabas, ni de la manera que imaginabas, pero su mano nunca dejó de moverse. En tu favor, hoy es día de decisión, día de fe, día de levantar la mirada y decir, Señor, aunque no lo vea, creo en ti. Es momento de preguntarte, ¿qué parte de tu vida necesita un amanecer? ¿Qué área de tu corazón está atrapada en la noche, esperando la luz de Dios? Quizás sea una relación rota, un diagnóstico médico, una lucha interna, una fe que se enfrió, un llamado que decidiste ignorar por miedo o por dolor. Pero hoy, el Espíritu de Dios te llama, te invita a volver, a creer de nuevo, a confiar una vez más, porque el mismo Dios que levantó a David, el mismo Dios que convirtió lágrimas en cánticos, el mismo Dios que cambió el lamento en danza, quiere hacer lo mismo contigo. Pero hay algo que debes entender. Dios no solo quiere aliviar tu dolor, Dios quiere transformar tu vida. Quiere que pases de la queja a la gratitud, del temor a la confianza, de la muerte espiritual a la vida abundante en Cristo. Este no es un mensaje de autoayuda, no es una promesa de éxito terrenal, ni de comodidad temporal. Es un llamado a una transformación eterna, a vivir para aquel que te creó, te conoce y te ama. Hoy, Dios te pregunta, ¿estás dispuesto a entregarme tu dolor para que yo lo transforme en alabanza? ¿Estás listo para dejar el control y confiar en mi tiempo y en mis caminos? Porque la clave no está en que todo te salga bien. La clave está en que todo lo que vivas te lleve más cerca de Él. Tal vez Dios permitió tu noche para enseñarte a esperar. Tal vez permitió tu silencio para enseñarte a escuchar. Tal vez permitió tu quebranto para mostrarte que su gracia es suficiente. Hoy podés elegir quedarte donde estás o podés elegir dar un paso de fe, un paso hacia la luz, hacia la esperanza, hacia la rendición. Decile a Dios, ahora mismo, Señor, aquí estoy. No tengo fuerzas, pero tengo fe. No entiendo el proceso, pero confío en tu propósito. Cambia mi lamento en alabanza. Que mi vida
sea un testimonio de tu fidelidad. Y mientras haces esa oración, mientras tu corazón se abre, el cielo ya está celebrando. Porque cada vez que un hijo decide volver, cada vez que un alma decide confiar de nuevo, la gloria de Dios se manifiesta. Recordá, la noche no define tu destino. El dolor no es tu identidad. Tu historia no termina en la tristeza. Con Cristo siempre hay una nueva mañana. Seguí con nosotros, porque en el próximo capítulo vamos a cerrar este viaje con una verdad eterna que te va a acompañar cada día de tu vida. La noche no fue eterna. El dolor no tuvo la última palabra. El silencio no fue el final. El Dios que estuvo presente en los días de David, el Dios que recogió cada lágrima, el Dios que transformó el lamento en danza, hoy sigue siendo el mismo. Su amor no cambia. Su gracia no caduca. Su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Y mientras estas palabras llegan a tu corazón, mientras tu respiración se hace más profunda, mientras la esperanza empieza a despertar, quiero que recuerdes esto con toda el alma. Tu historia no terminó. No importa cuán larga haya sido tu noche, cuántas lágrimas hayas derramado, cuántas veces hayas pensado en rendirte. Hoy, el cielo te dice, levántate, canta, vuelve a creer, porque yo estoy contigo. El valle de sombra fue parte del camino, pero no será tu morada permanente. La tristeza fue un capítulo, pero no es el libro completo. Dios tiene más para vos, más vida, más propósito, más esperanza. Y si en algún momento durante este video sentiste que Dios te habló, si alguna frase, algún versículo, alguna escena tocó tu alma, te invito de todo corazón a que nos acompañes de una manera muy especial. Deja un like a este video, no como un gesto vacío, sino como un acto de gratitud, como un pequeño altar donde le decís a Dios, gracias por hablarme, justo cuando más lo necesitaba. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal Momento de Alabanza, no para sumar un número más, sino porque queremos seguir llevando mensajes como este a más corazones heridos, a más vidas que necesitan escuchar que Dios aún obra milagros. Cada like, cada comentario, cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo la palabra, a seguir sembrando esperanza, a seguir siendo un faro de luz en medio de tanta oscuridad. Y si conoces a alguien que está atravesando su propia noche oscura, compartile este video. Quizás esta sea la señal que tanto está esperando. Ahora, mientras en tu mente resuenan las palabras del Salmo 30, quiero dejarte una verdad que te acompañe cada día de tu vida. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría siempre llega por la mañana. Y antes de que te vayas, quiero invitarte a ver el siguiente video que te vamos a mostrar en pantalla. Ahí encontrarás otra palabra de esperanza, otra promesa, otra razón para seguir creyendo. Gracias por acompañarnos. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por seguir confiando en el Dios que nunca falla. Nos vemos en el próximo video y que la paz del Señor te abrace hoy y siempre.